En plena graduación, humillaron públicamente a Marcus Reed con una trampa cruel, solo por no pertenecer al círculo correcto. Tyler y Brent, los intocables del colegio, lo convirtieron en blanco de burlas para proteger su estatus. Pero Marcus tenía algo que ellos jamás imaginaron: disciplina, inteligencia y un plan silencioso que lo cambió todo. Solo escuchen cómo este chico transformó la burla en respeto y por qué la justicia, al final, habló más fuerte que los golpes. El cielo sobre Jefferson High estaba despejado, con ese azul limpio que aparece después de la lluvia, como si incluso el clima hubiera querido rendir homenaje al fin de una etapa. En el campo de fútbol convertido en auditorio, las sillas estaban alineadas con precisión milimétrica. Los padres tomaban fotos nerviosas y los discursos se mezclaban con risas de fondo y bocinas ocasionales desde la calle. Era para muchos el día más esperado del año. Para Marcus Reed era algo más: el cierre de un ciclo donde cada minuto había sido una pelea silenciosa. Marcus no vestía una toga cualquiera. Aquella prenda blanca con bordes azules representaba años de sacrificio, turnos dobles en un restaurante de carretera, horas de estudio en bibliotecas vacías, caminatas largas para ahorrar el pasaje. No tenía carro, no tenía influencias, pero tenía promedio perfecto, una carta de aceptación a una universidad que solo ofrecía 10 becas en todo el estado, y una madre que lloraba en la segunda fila mientras sujetaba su celular con ambas manos para grabar el momento. Cuando la voz del maestro de ceremonias pronunció: "Con honores académicos, Marcus Elijah Reed", las palmas comenzaron tímidas, como si el nombre no sonara familiar entre los círculos populares. Pero no todos aplaudieron. Tyler Briggs y Brent Collins, líderes indiscutibles del equipo de fútbol, estaban sentados 2 filas más atrás. Hijos de empresarios locales, acostumbrados a ocupar el centro de atención, sabían que ese momento no era suyo, y no les gustó. Entre ellos, una broma mal disimulada se volvió acción. Al pasar Marcus por su lado, uno de ellos le dio un empujón sutil pero calculado, justo cuando el otro alaba con un hilo de pescar transparente el birrete que llevaba en la cabeza. El birrete cayó al suelo justo frente a la tarima. Marcus se detuvo, confuso, mientras un par de risas resonaban entre las filas. Entonces Brent sacó un pequeño frasco con pintura dorada líquida, no del todo visible desde lejos, y con un movimiento rápido lo vertió sobre la espalda de la toga blanca. Un chorro dorado descendió como una cicatriz metálica, manchando el símbolo de su esfuerzo. Durante unos segundos todo quedó en silencio, el tipo de silencio que no sabe si estallar en escándalo o fingir que no vio nada. Después vino el murmullo, luego las carcajadas. Alguien sacó el teléfono y comenzó a transmitirlo en vivo por redes sociales. En segundos, la humillación fue pública. Marcus no dijo nada, no miró atrás, solo recogió su birrete del suelo, se lo colocó con calma y continuó caminando hacia la tarima. Pero algo en sus pasos ya no era igual. Cada metro recorrido estaba empapado no de pintura, sino de una injusticia que dolía hasta el que no lo conocía. Desde el escenario, el director, Mr. Donovan, observaba la escena con una expresión neutra, esa que tantos adultos practican cuando no quieren intervenir. Fingió revisar la lista de nombres. La entrenadora, Coach Álvarez, que conocía a todos los chicos del equipo, frunció el ceño. Su cuerpo se tensó, pero no se movió. Quizás porque sabía que actuar sería exponerse. Tal vez porque sabía que en ese pueblo pequeño, donde todos se conocían, señalar a los niños dorados podía costar más que una medalla rota. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado, pero sí pasó, y todos lo sabían. Entre el público, algunos padres bajaron la mirada. Otros se rieron incómodos. Un grupo de estudiantes murmuraba, indecisos entre intervenir y callar. En ese instante, la emoción dominante se dibujó en silencio, una mezcla de rabia contenida, impotencia y un deseo feroz de que alguien hiciera algo.
Marcus, mientras tanto, permanecía de pie en el centro del escenario, recibiendo su diploma. La toga blanca, ahora manchada, brillaba bajo el sol como una herida abierta. Pero sus manos no temblaban. Su mirada no pedía disculpas. Solo guardaba algo más profundo, invisible a primera vista. Una calma que no era resignación, sino promesa de respuesta. Y aunque muchos ese día no lo sabían, la historia no terminaría allí. La noche cayó sobre el pequeño pueblo como una manta espesa, apagando los aplausos falsos de la ceremonia y dejando solo los ecos de lo ocurrido. Las luces amarillas de las farolas iluminaban las calles vacías mientras Marcus Reed caminaba de regreso a su apartamento, con la toga blanca envuelta en una bolsa de plástico y el birrete sostenido con cuidado, como si aún tuviera algún valor simbólico. Cada paso sonaba hueco en el asfalto, como un metrónomo marcando el ritmo de una calma que no era paz, sino contención. Al llegar al edificio de ladrillo desgastado, subió las escaleras en silencio. El pasillo olía a café recalentado y a detergente barato. Dos vecinos asomaron la cabeza para saludar, pero él solo inclinó ligeramente la suya y entró al departamento. Adentro, Angela Reed, su madre, lo esperaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano y una expresión mezcla de orgullo y preocupación. No dijo nada, solo le acarició el hombro cuando pasó rumbo al baño. Marcus sacó la toga de la bolsa. Las manchas doradas habían dejado un dibujo irregular en la tela blanca, como cicatrices brillantes. La puso en un balde con agua y jabón y comenzó a frotar con paciencia. El agua se volvió turbia, la pintura no cedía. Su teléfono, apoyado en el lavamanos, vibraba una y otra vez. Mensajes entraban sin descanso. Memes y comentarios sarcásticos de algunos compañeros que habían visto la transmisión. Frases cortas de apoyo: «Lo siento, bro, no te lo merecías, ánimo». Un par de notas de profesores que, con tono diplomático, decían lamentar el incidente. Marcus los leía en silencio, uno tras otro, sin responder. No lanzó el teléfono, no levantó la voz, solo respiró hondo, como si cada inhalación fuera un recordatorio de que la calma era su mejor defensa. Mientras frotaba la tela, su mente viajaba al pasado, a los pasillos del instituto donde Tyler y Brent caminaban como dueños del lugar, siempre rodeados de risas y palmadas en la espalda. Sabía bien quiénes eran: hijos de familias que donaban uniformes al distrito, cuyos nombres aparecían en placas de bronce en bibliotecas y gimnasios. Su seguridad venía de eso, de la certeza de que todo se arreglaría con un apretón de manos, de que las reglas eran flexibles para ellos. Marcus comprendía su miedo disfrazado de arrogancia, miedo a que un chico fuera del círculo brillara sin pedir permiso, miedo a que su historia de esfuerzo propio derrumbara la narrativa heredada de privilegio. Pero Marcus también llevaba su peso, una beca universitaria condicional firmada con una cláusula clara: mantener conducta ejemplar dentro y fuera del campus. Un correo reciente del comité le recordaba que cualquier incidente podía poner en riesgo el beneficio. Era un mensaje sutil pero firme: no des problemas. Su futuro no tenía margen para errores. Cada paso que daba estaba vigilado por ojos que esperaban confirmar prejuicios. En medio de ese dilema se escondía una verdad que casi nadie conocía. Los miércoles por la noche, cuando muchos imaginaban que Marcus estudiaba en la biblioteca, él cruzaba la ciudad hasta un gimnasio de barrio llamado Ironborough, un lugar sin letreros brillantes ni máquinas modernas. Allí, bajo luces frías y olor a resina y cuero viejo, entrenaba artes mixtas con Jamal Price, un excombatiente que veía en Marcus algo más que un alumno aplicado. Jamal le había enseñado a usar el cuerpo como instrumento, pero sobre todo la mente como freno, cómo respirar dentro del fuego, cómo mantenerse firme cuando todo alrededor te empuja a perder el control. Esa dualidad era su secreto: ante el mundo, un estudiante brillante; en la sombra, un luchador disciplinado. No era una doble vida para presumir, sino un refugio para canalizar la rabia que a veces amenazaba con romperlo. Y sobre todo, era un recordatorio de que la violencia no es poder si no sabes cuándo detenerla. Esa noche, mientras enjuagaba la toga y colgaba la prenda en el baño, Marcus sintió que algo cambiaba. No era resignación ni derrota,
Era más bien claridad, la conciencia de que no era una víctima sin herramientas. Era alguien que elegía no pegar porque entendía el costo, y que, cuando llegara el momento adecuado, podría responder, pero no como ellos esperaban. Angela lo observaba desde la puerta, en silencio. Sabía que su hijo cargaba algo más grande que un sueño universitario. No hacía falta preguntarle. En sus ojos había una mezcla de ternura y respeto, como quien ve a alguien cruzar un puente difícil sin perder el equilibrio. En ese apartamento modesto, con un balde lleno de agua y pintura diluida, la historia comenzó a girar hacia otro rumbo. Y aunque el pueblo entero creía visto todo en la graduación, lo esencial seguía oculto. Marcus no estaba roto, solo estaba preparando su próximo movimiento. Pasaron apenas 2 días desde la ceremonia. El campo de fútbol ya había vuelto a ser campo. Las sillas se guardaron, las pancartas con lemas motivacionales fueron retiradas y el pueblo, pequeño y rutinario, pareció hacer lo de siempre, olvidar rápido lo incómodo. Pero Tyler Briggs no quería que terminara ahí. Para él, no había victoria si no era pública, así que decidió prender fuego a lo que quedaba del momento. Editó un video con cortes rápidos, música burlona y emojis en pantalla. En él aparecía el instante exacto en que Marcus recogía su birrete del suelo, en cámara lenta, con efectos visuales y risas agregadas en edición. En la descripción, escribió: "El rey de papel, que alguien le enseña a caminar derecho". Y lo publicó. Etiquetó directamente a Marcus. Lo hizo visible para todos. Un ataque digital disfrazado de humor. En menos de una hora, el video se volvió viral en el entorno local. Más de 600 reproducciones, decenas de comentarios. Algunos imitaban la caída, otros lo llamaban Drama King, y unos pocos, los menos, pedían respeto. Pero lo peor no vino del pueblo, vino del correo electrónico. La Universidad Estatal de Delaware, la misma que había concedido la beca a Marcus con tanto esfuerzo, respondió al escándalo. El asunto del correo era frío y formal. Revisión de presencia digital, conducta en eventos públicos. No decía mucho, pero decía todo. En otras palabras, sabemos lo que pasó, y estamos vigilando. La trampa era perfecta. Si Marcus reaccionaba con furia, perdía. Si callaba, quedaba marcado. Si luchaba con las manos, les daba la razón. Esa tarde, en el gimnasio Ironborough, Jamal Price lo encontró golpeando el saco de lona con fuerza contenida. ¿Te estás preparando para qué?, le preguntó Jamal sin levantar la voz. Marcus no contestó de inmediato. Para no perder. ¿Y qué significa ganar para ti hoy? Marcus bajó los guantes, respiró hondo y dijo algo que ya no era duda, sino decisión. Que todos vean lo que realmente pasó. Fue entonces cuando Jamal pronunció la frase que le daría sentido a los días siguientes. La pelea que cuenta no está en el estacionamiento, está en cómo haces que el mundo vea la verdad. Esa misma noche, Marcus abrió su laptop. Tenía una idea, pero sabía que no bastaba con tener razón, había que mostrarla de forma que no pudiera ignorarse. Revisó todos los archivos, capturas de pantalla, videos originales, comentarios, mensajes privados con burlas veladas. Y luego pensó en alguien, Kayla Bennett. Kayla había sido una estudiante destacada un año antes. Periodista de vocación, había hecho prácticas en el Condado Times, un periódico local que solía hablar de ferias, becas y carreras comunitarias. Pero Kayla siempre buscaba algo más. Tenía olfato para las grietas del sistema. Había escrito un artículo sobre la falta de representación en los equipos académicos y otro sobre favoritismo en becas deportivas. No era famosa, pero era valiente. Marcus la contactó por mensaje directo, le explicó brevemente lo sucedido y le dijo: "No busco revancha, quiero que se entienda que esto no es nuevo". Kayla aceptó encontrarse con él en la biblioteca pública, donde el silencio protegía a quienes llevaban verdades pesadas. Ahí, Marcus desplegó el archivo, videos sin editar de la ceremonia, fotos ampliadas donde se veía claramente el hilo transparente, capturas de pantalla de bromas privadas entre Brent y Tyler, comentarios en redes sociales donde otros alumnos mencionaban bromas similares, el correo de la universidad. Kayla no tardó en captar la dimensión. No era un caso aislado, era un patrón. «Esto no es solo una historia de humillación, Marcus», dijo ella mientras tomaba notas.
Es una estructura. Quienes pueden dañar sin consecuencias y quienes no pueden defenderse sin arriesgarlo todo. Durante días, Kayla entrevistó discretamente a otros estudiantes. Muchos dudaron al principio, pero cuando supieron que no estaban solos, comenzaron a hablar. Se repitieron las mismas palabras. Era una broma, nadie quiso hacer escándalo, sabías que si lo enfrentabas, el problema lo tenías tú. Las piezas encajaban. Los nombres de Tyler y Brent aparecían una y otra vez como si fueran guardianes de una jerarquía no escrita. Kayla preparó un reportaje largo, sólido, documentado. Le puso por título El Rey de Papel, cómo el poder local normalizó la humillación. El texto hablaba de más que una caída. Hablaba de un pueblo donde los apellidos importaban más que los méritos, donde el silencio era la única defensa para los que no podían equivocarse, donde las bromas se usaban como ritual de dominio, y lo hacía con pruebas, fechas, testimonios y una narrativa que no buscaba venganza, sino exposición. Marcus lo leyó antes de que se publicara. No pidió cambios, solo añadió una frase como epígrafe final. No quiero ganar a golpes, quiero que vean por qué me defendí sin usarlos. El momento había llegado, el texto sería publicado al día siguiente. La tensión ya no era solo emocional, era social. La historia que comenzó como una broma ahora se transformaba en un espejo, y lo que estaba por venir nadie podría simplemente ignorar. Porque la chispa que cambia la sangre no es la rabia, es la claridad de propósito. Y Marcus acababa de encontrar la suya. El sábado, el parque central del pueblo amaneció lleno de toldos, música en parlantes y olor a palomitas recién hechas. El Festival Comunitario de Jefferson era una tradición anual. Familias paseando, niños corriendo entre los puestos, sorteos de bicicletas, rifas de pasteles y la presencia obligatoria de patrocinadores locales. Entre los juegos inflables y el escenario improvisado, había una atracción nueva ese año, un ring de boxeo amistoso, montado por los mismos de siempre. Tyler Briggs y Brent Collins habían alquilado un cuadrilátero inflable de colores chillones con cuerdas de plástico y guantes gigantes de espuma. Se presentaba como diversión sana, pero la intención apenas disimulaba su verdadero propósito, convertir una burla en espectáculo. Desde el megáfono, la voz de Tyler resonó en todo el parque. Se busca al famoso Rey de Papel, a ver si en el ring puede defender su corona. Las risas no tardaron. Un grupo de adolescentes se giró al escuchar el apodo. El morbo flotaba en el aire como el olor del algodón de azúcar. Algunos pensaron que era solo una broma más. Otros, los que habían leído el reportaje publicado esa mañana por Kayla Bennett, sabían que no lo era. La tensión era distinta esta vez. Cuando Marcus Reed apareció entre la gente, no vestía toga ni camisa de botones. Llevaba puesta la camiseta negra de Ironboro Gym, el logo ya gastado por el tiempo, y pantalones deportivos oscuros. Caminaba sin prisa, con el rostro sereno, pero los ojos fijos en el ring. No iba a dar un espectáculo, iba a poner un punto final. La multitud se abrió en un semicírculo cargado de expectativa. Brent lo recibió con su sonrisa habitual y un par de guantes de espuma. «Es solo por diversión», dijo, aunque su tono tenía filo. Marcus miró los guantes, luego miró alrededor, señaló hacia el ring y habló con claridad. «Quiero guantes reglamentarios y un árbitro. Esto no es una broma para mí». Un silencio breve cruzó la escena, interrumpido por una voz firme. «Yo árbitro». Era Coach Álvarez. Apareció entre la gente con ropa deportiva y una expresión que mezclaba neutralidad y respeto. No había aplaudido en la graduación, no había comentado el video viral, pero estaba allí ahora. 3 asaltos, técnica limpia. Si veo algo fuera de regla, detengo el combate. Tyler aceptó, todavía convencido de que la fuerza bastaba. Brent preparó la cámara de su celular y empezó a grabar con entusiasmo. Lo que no sabían era que esa grabación no les pertenecería esta vez. Primer asalto. Ambos subieron al ring. Los guantes reglamentarios pesaban más, exigían técnica. Tyler se lanzó sin cálculo, con el impulso de alguien que cree que el ruido impresiona más que la precisión. Golpes anchos, desordenados, buscando exhibir dominio.
Márquez no respondió, solo esquivó. Se movía ligero, en círculos, midiendo la distancia con jabs al aire. No buscaba golpear, buscaba exponer. En el minuto 2, Márquez vio la oportunidad. Esquivó, hizo una barrida legal y en un segundo lo tenía en el suelo, con control lateral. Tyler no entendía qué había pasado. Márquez se levantó sin añadir más presión. Levantó las manos, no celebró, no provocó. Solo mostró quién sabía estar en control sin abusar de él. La multitud, que antes reía, cayó en un silencio extraño. Un respeto tenso flotaba. El juego ya no parecía tan divertido. Segundo asalto. Brent, exaltado, pidió subir. «Déjame intentarlo». Se puso los guantes, entró al ring y desde el primer segundo mostró lo que era: ansiedad vestida de superioridad. En medio del intercambio, luego del grito de break del árbitra, Brent soltó un golpe fuera de regla. Coach Álvarez lo detuvo de inmediato. Punto penalizado. Una más y queda fuera. Márquez no se inmutó, no respondió al golpe, solo lo miró como quien ve a alguien romper las reglas cuando sabe que ya ha perdido el juego. Desde el borde del ring, Kayla grababa todo con su móvil. Tenía el enfoque exacto, el audio claro, el contexto armado. Cada gesto, cada pausa, cada palabra iba a formar parte de un nuevo capítulo. Uno que mostraría con hechos quién respetaba las reglas y quién vivía de ignorarlas. Tercer asalto. Volvió Tyler. Respiraba por la boca, visiblemente agitado. Márquez ya no necesitaba ganar nada, pero había algo que aún no había dicho. Lo hizo sin palabras. Fintó, entró en clinch, aplicó un derribo técnico, lo llevó al suelo. Y entonces, cuando tenía todo para terminar la pelea, soltó la posición y se apartó dejando que Tyler se incorporara solo. Lo miró, luego miró directamente a la cámara de Brent y dijo, en voz alta y firme: «No soy tu espectáculo». Ese momento, ese gesto, cambió todo. No fue un golpe, fue una elección. Y la multitud lo entendió. Los aplausos comenzaron con timidez, luego crecieron como una ola. Ya no aplaudían una técnica o una victoria física, aplaudían la diferencia, la madurez, el mensaje. En paralelo, el reportaje de Kayla había sido publicado esa misma mañana en la página principal del Condado Times. Titular claro: «El rey de papel, el precio del silencio en una comunidad que aplaude a sus sueños sin mirar a quién dañan». Incluía imágenes del hilo transparente en la toga, los testimonios de estudiantes, la respuesta tibia del colegio, los correos de la universidad. Y cerraba con una frase del propio Márquez: «No voy a ganar perdiéndome a mí mismo». En ese sábado cualquiera, entre puestos de comida y juegos inflables, la verdad se subió al ring. No buscaba revancha, no buscaba aplausos, solo buscaba poner límites. Y cuando los puso, con calma, con técnica, con honor, el pueblo entero lo vio. Ya no como el chico del video viral, sino como alguien que eligió no romper cuando tenía todo para hacerlo. El lunes por la mañana, Jefferson High no era el mismo. El eco de lo ocurrido en el festival todavía flotaba en los pasillos, en los grupos de mensajes, en las miradas de los estudiantes que fingían rutina. La escuela, por primera vez en mucho tiempo, no pudo guardar silencio. La junta escolar se reunió de forma extraordinaria, no porque quisieran, sino porque no hacerlo era ya insostenible. El informe de Kayla Bennett, el video del enfrentamiento y las reacciones del público se habían entrelazado como una ola que no se podía frenar. Las sanciones llegaron al mediodía. Tyler Briggs y Brent Collins quedaron suspendidos temporalmente de todas las actividades extracurriculares. No era expulsión, pero sí un mensaje. El director Donovan, siempre formal, leyó un comunicado frente a los estudiantes en el auditorio. «Asumo personalmente la falta de diligencia institucional y pido disculpas a la comunidad y a Marcus Reed». No fue una disculpa perfecta, pero fue la primera vez que alguien en ese nivel reconocía públicamente que se había fallado. Y no fue lo único que cambió ese día. Pocas horas después, Marcus recibió un nuevo correo electrónico de la universidad. Esta vez no había advertencias entre líneas ni tono inquisidor.
El asunto decía, confirmación de beca y participación en programa de liderazgo ético. No solo se le ratificaba la ayuda financiera, sino que además lo invitaban a participar como expositor en un seminario nacional sobre ética y carácter estudiantil. Era como si todo lo que habían intentado usar en su contra, su calma, su control, su resistencia, se hubiera convertido en la razón misma de su reconocimiento. También ese día, desde la cuenta oficial del gimnasio Iron Borough, Jamal Christ anunció una iniciativa inesperada: becas deportivas completas para jóvenes sin recursos, con énfasis en formación ética y comunitaria. Queremos formar luchadores de carácter, no solo de técnica, decía la publicación. Marcus no aparecía en la foto, no lo necesitaba. Todos sabían de dónde había nacido esa idea. Por la tarde, el aire estaba cargado de una calma rara, como si el pueblo entero respirara después de semanas de tensión. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie había anticipado. Marcus salía de la oficina del director con su mochila al hombro, cuando Tyler Briggs, sin acompañantes, lo esperó a un lado del pasillo. No llevaba esa seguridad altiva de siempre, no alzaba la voz, no filmaba. Solo bajó la vista un momento y luego habló. Su voz no era arrogante, era humana, pequeña. «Lo hice por miedo», dijo. «Pensé que si te bajaba a empujones, el lugar sería mío». No hubo excusas, no hubo lágrimas, solo una verdad que tardó demasiado en salir. Marcus lo miró, lo escuchó con calma, y respondió sin levantar el tono, sin triunfalismo, sin lección forzada. «Lo único que te pertenece es el trabajo que haces, todo lo demás es préstamo». Después de eso, no dijo más, no hacía falta. Esa noche, el gimnasio de Iron Borough olía como siempre, a esfuerzo, a determinación, a rutina. Marcus entrenó en silencio, sin cámaras, sin audiencia. Al final de la sesión, guardó sus guantes con cuidado, cerró la mochila y se despidió de Jamal con un gesto simple. No necesitaba quedarse, su combate ya no estaba allí. Lo que tenía que demostrar ya lo había demostrado. La victoria de Marcus no tuvo fuegos artificiales, no apareció en portadas nacionales, no terminó con un trofeo en las manos. Pero fue una victoria profunda, una que no depende de aplausos, ni likes, ni revancha. Porque ganar no fue derribar a nadie, ganar fue no dejar que lo derribaran por dentro. Fue hablar cuando otros callaban, fue actuar cuando muchos temían, y sobre todo, fue elegir cómo luchar. El chico que una vez fue reducido a una broma cruel, tomó esa burla y la convirtió en puente. Y donde otros hubieran elegido rabia, él eligió razón. Donde otros hubieran golpeado, él construyó. Y eso es la clase de victoria que no se borra con agua, ni con ediciones burlonas, ni con el olvido. Es la que permanece, es la que inspira, es la que enseña.